Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para estudiar la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Seguimos utilizando la del mes de octubre del 2023. La información que repasaremos es la que corresponde para la semana del 25 al 31 de diciembre. El tema de este artículo es: exploremos la palabra de Dios en todas sus dimensiones. Es el artículo de estudio número 44. El texto central de este estudio es Efesios capítulo 3, versículo 18. Sean plenamente capaces de comprender bien la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. En cuanto al avance, podemos decir lo siguiente. Podemos disfrutar mucho del estudio de la Biblia. Vale la pena que lo hagamos toda la vida, porque nos acercará cada vez más a nuestro Padre Celestial. En este artículo veremos cómo podemos examinar la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de la palabra de Dios. Cabe recalcar que este estudio va de la mano con el siguiente de la próxima semana. Aunque solo tenemos 16 párrafos, pero sí es extensa la consideración. Así que empecemos con los párrafos 1 y 2. ¿Cuál es la mejor manera de leer y estudiar la Biblia? Ponga un ejemplo. Para estudiar bien la Biblia debemos ver cómo se relacionan las diferentes partes de su mensaje. No es suficiente con saber qué creemos, también debemos saber por qué lo creemos. Y se pone el ejemplo como si uno quiere comprar una casa. Pocas personas se atreverían a comprar una casa solo viendo una fotografía de ella. Lo mejor sería conocerla por su interior. Ir, inspeccionar todo lo necesario de la casa cuarto por cuarto para saber en qué estado está y por supuesto tomar la decisión de comprarla o no. Así es también con la Biblia. Párrafo 3. ¿Qué les animó Pablo a hacer a sus hermanos cristianos y por qué? Aquí tenemos que leer la carta a los Efesios, el capítulo 3, versículos 14 al 19. Es un texto extenso, así que podríamos leerlo cada uno de nosotros, pero es el texto central de este estudio. ¿Qué es lo que les animó Pablo? Que se esforzaran por estudiar las verdades bíblicas más profundas y lograran comprender bien la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de la palabra de Dios, para estar bien arraigados y establecidos en su fe, como si examináramos la casa con detenimiento. Empecemos entonces con el primer subtítulo: exploremos las verdades bíblicas más profundas. Párrafo 4. ¿Qué podemos hacer para acercarnos más a Jehová? Dé algunos ejemplos. Gracias al Espíritu de Jehová podemos examinar hasta las cosas más profundas de Dios, como indica el texto de 1 Corintios 2, 9 y 10. Y para hacerlo podemos ponernos como un proyecto personal de estudio. ¿Qué cosas podemos estudiar? Cosas por temas. Por ejemplo, investigar cómo Jehová les demostró su amor a sus siervos en la antigüedad podría ser un tema, y confirmar eso cómo Jehová nos ama a nosotros. Otro tema podría ser estudiar el sistema que Jehová estableció en Israel para que lo adoraran y compararlo con lo que se hace actualmente. Otro tema podría ser estudiar a fondo las profecías bíblicas sobre Jesús, cómo Él cumplió cuando estuvo en la tierra. Ahora, podrían parecer temas complejos, pero eso es lo que dice 1 Corintios, cosas profundas de Dios. No queremos quedarnos con lo superficial, con lo básico. Queremos no solo saber lo que creemos, sino entender por qué lo creemos. Párrafo 5. ¿Qué tema le gustaría investigar como proyecto de estudio personal? Es una respuesta personal, pero como estamos hablando de temas profundos, aquí tenemos una tabla, temas para proyectos de estudio personal. Y son temas profundos. Resaltemos 3. ¿Qué relación tienen con el propósito de Dios los pactos que se mencionan en la Biblia? Hay varios pactos. ¿Qué significado tenían los sacrificios que exigía la ley mosaica? Otro
¿Cómo usa Jehová su Espíritu Santo para cumplir su voluntad? Volvemos al punto. Son cosas profundas, pero eso es lo que debemos entender para estar bien firmes en la verdad. Y es ahí donde podemos utilizar los índices de las publicaciones, la guía de estudio, y todo esto nos ayudará a encontrar las respuestas a estos temas. Veamos el siguiente subtema. Reflexionemos sobre el propósito de Dios. La parte A del párrafo 6. ¿Qué diferencia hay entre un plan y un propósito? Me gusta mucho esta pregunta porque normalmente se oye en el caso de algunas religiones que hablan del plan de Dios. Vamos a ver la diferencia entre estas dos expresiones. Un plan se enfoca en la ruta que nos va a llevar al destino, pero en el camino algo puede suceder y entorpecer llegar a la meta. Piensen eso, el plan se enfoca en el camino, mientras que el propósito se centra en el destino donde se quiere llegar. Y si en el camino se presenta algún obstáculo, se lo pasa porque la meta es lo que interesa. Ese es el propósito, no el camino. Y se puede superar pues cualquier obstáculo para cumplir lo establecido. Un buen punto aquí que se menciona. Así que no estamos hablando del plan de Dios. Estamos hablando del propósito de Dios. La parte B del párrafo 6. ¿Por qué puede decirse que el propósito de Jehová para el hombre y la tierra es eterno? Esta es una frase sacada de Efesios 3:11. Y es que conforme ha ido avanzando el tiempo, Jehová ha ido revelando poco a poco su propósito eterno. De un modo u otro, Él siempre ha tenido éxito y los resultados, por supuesto, como dice el texto de Efesios, son eternos. Ha hecho los cambios necesarios con la mira en cumplir su propósito. Párrafo 7. ¿Cómo modificó Jehová la manera de hacer realidad su propósito cuando Adán y Eva se rebelaron? Y se pone que debemos leer Mateo 25:34. Entonces el rey les dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Volviendo a la pregunta 7 decía: ¿cómo modificó Jehová la manera de hacer realidad su propósito cuando Adán y Eva se rebelaron? Él inmediatamente modificó la manera de realizarlo. Es como que si hubo un obstáculo en el camino. En cuestión de segundos decidió establecer un reino en el cielo y que cumpla su propósito original, no el plan original, sino su propósito original. En su debido momento, Jehová mostró su amor a la humanidad y envió a su Hijo primogénito a la tierra para que sea parte de ese propósito. Jesús habló de ese reino y entregó su vida para rescatarnos del pecado y la muerte. Luego fue resucitado y ahora gobierna como Rey del reino de Dios. Y por supuesto, a lo largo de todo este camino hubieron obstáculos que hubo que salvar, como el pecado de Adán y Eva, como el que Satanás intentó en varias ocasiones matar a Jesús, y si eso hubiera sucedido, pues no se cumplía el propósito de Dios. Todo eso hizo que Jehová tomara decisiones y ajustes para que se cambie la ruta con la meta de cumplir su propósito. Párrafo 8, la parte A. ¿Cuál es el tema de la Biblia? Tiene que ver con la vindicación del nombre de Dios, y esto se hará realidad su propósito para la tierra mediante su reino en manos de Cristo Jesús. La parte B del párrafo 8. Tal como se explica en Efesios 1, 8 al 11, ¿qué más conseguirá Jehová? Y hay que ver el dibujo de la portada. Asimismo, el texto es un poco extenso y podemos leerlo, pero en resumen está hablando sobre unir las cosas en los cielos y las cosas en la tierra. Y esto se cumple cuando convierta la tierra en un paraíso y sus habitantes lleguen a ser perfectos y vivan para siempre. Y recordemos que ese era el propósito de Jehová. Así que habrá conseguido que todos los seres inteligentes, tanto en el cielo como en la tierra, formen una familia unida y que todos reconozcan lealmente su autoridad como soberano. Y aquí en la imagen se trata de representar eso,
Tanto los seres celestiales, la parte de la organización celestial, como la parte de la organización terrestre, todos juntos alabarán a Jehová y reconocerán su soberanía. Veamos el siguiente subtema. Imaginemos nuestro futuro. Párrafo 9. ¿Cuánto sabemos del futuro leyendo la Biblia? Muchísimo. La profecía que se dio en el Jardín de Edén está registrada en Génesis 3:15. Contiene información que tendría su cumplimiento miles de años en el futuro. Luego aparece la parte principal de la descendencia de la mujer que llegó a ser el Mesías. La profecía de Génesis también decía que esta descendencia sería herido en el talón y eso se cumplió en el año 33 cuando Jesús fue muerto. Pero queda la parte donde se indica que la serpiente será aplastada a su cabeza y eso será al final de los 1000 años, que todavía ni siquiera esto se ha iniciado, así que la profecía bíblica abarca miles y miles de años. Cuando se cumpla esto, se habrá acabado la profecía, cuando se aplaste la cabeza o se destruya a Satanás el diablo. Veamos el párrafo 10, la parte A. ¿Qué sucesos tendrán lugar pronto? En primera los Tesalonicenses habla de proclamarse un grito de paz y seguridad, pero será un grito con base confiable. Luego se menciona que inmediatamente empieza la gran tribulación cuando las naciones ataquen a todas las religiones falsas, como dice el Apocalipsis 17. En Mateo 24 se habla de fenómenos sobrenaturales que demuestran que el Hijo del Hombre viene sobre las nubes a juzgar a todas las personas y separará a las que son como ovejas, como indica Mateo 25. Luego en Ezequiel 38 se describe el odio que Satanás derramará sobre el pueblo de Jehová, haciendo que Gog, de la tierra de Magog, que eso significa una coalición o una unión de naciones que atacarán al pueblo de Dios. Luego, como indica Mateo 24 y Apocalipsis 16, en algún momento antes que termine la gran tribulación, se reunirá o recogerá al resto de los cristianos ungidos que todavía están vivos sobre la tierra. Ellos se unirán a Cristo y sus ejércitos celestiales y, como indica Apocalipsis 16, combatirán en Armagedón y pondrán punto final a esto, dando inicio al reino de 1000 años de Cristo sobre la tierra. Impresionante como el esclavo en este párrafo 10 resume todo lo que pasará en un momento que no sabemos de duración, pero que será el inicio y el fin de la gran tribulación. Veamos el párrafo 11. ¿Qué significa para usted la perspectiva de vivir eternamente? Y podemos ver las imágenes. En Eclesiastés 3:11 indica que Jehová ha puesto la eternidad en el corazón de los seres humanos. Hemos sido creados para vivir y pensar eternamente. Y como indica el libro Acerquémonos, en la página 31, tiene este comentario interesante, que cuando hayamos vivido cientos, miles, millones, incluso billones de años, sabremos muchísimo sobre Jehová, pero no todo. Por eso es que el texto de Eclesiastés 3:11 decía: la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. Nunca dejaremos de aprender a Jehová, y mientras más aprendemos, más lo amaremos. Y en las imágenes podemos notar aquí lo que se trata de representar. En las imágenes que contienen las publicaciones tenemos una idea de cómo puede representarse el paraíso, pero muy diferente es ya estando en él. Y como se representa aquí a este hermano en medio de osos, acariciándolos. Sabemos que los osos son muy cuidadosos de que toquen a sus crías, pero aquí estar con ellos, conviviendo, acariciando. Pocas personas han logrado hacer eso, o por lo menos se lo hacen en cautiverio. Pero aquí al aire libre debe ser momentos impresionantes y inolvidables. O ponerse a observar las estrellas desde la parte alta de su casa y ver con ese cielo estrellado e ir aprendiendo cosas a través de los miles y millones de años que tenemos para hacerlo. Todo eso nos acercará más a Jehová. Veamos el siguiente subtema.
levantemos la mirada a los cielos. Párrafo 12. ¿Cómo podemos levantar la mirada a los cielos? Dé un ejemplo. Esta expresión no se está refiriendo a examinar las estrellas, sino ver y entender el funcionamiento de la parte celestial de la organización de Jehová. Es ahí donde nosotros queremos leer sobre esas cosas grandiosas que fueron reveladas, por ejemplo, al profeta Ezequiel mediante visiones, y tratar de entender su composición y significado con la ayuda del Espíritu de Jehová. Hasta el propio Ezequiel, que recibió estas visiones, le costará entender las profecías que él dijo, pero que nunca vio su cumplimiento, y ahora nosotros tenemos conocimiento de estas. Párrafo 13. ¿Cómo se siente al pensar en la labor de Jesús en los cielos? Y aquí hay que leer Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Y aquí se está hablando del papel de Jesús como sumo sacerdote. También es un texto extenso, así que podemos leerlo. Gracias a la labor de Jesús como un rey y sumo sacerdote, podemos acercarnos en oración a Jehová por bondad inmerecida y solicitar misericordia cuando lo necesitamos. El amor que nos tiene Jehová y Jesús debe ser motivo de consideración y deseo de servirle a Jehová con entusiasmo para siempre. Párrafo 14. ¿Cuál es una de las mejores maneras de demostrarles gratitud a Jehová y a Jesús? Y también hay que ver las imágenes. Cumplir con lo que dice Mateo 28, 19 y 20 de hacer discípulos, de esforzarnos por ayudar a otras personas a hacerse testigos de Jehová y discípulos de Cristo. En eso puso mucho empeño el apóstol Pablo, por eso trabajó mucho en su ministerio para ayudar a tantos como se pudiera para que alcance la salvación. Y es por eso que en la imagen que tenemos aquí, esta hermana está predicando de manera informal a otra persona que está a su lado, le ha dado un tratado, le está mostrando tal vez la Biblia o un video, y ese es el inicio de conversaciones que llevarán a un curso bíblico y que la persona llegue a ser un testigo de Jehová. ¿Y cuál es el resultado y beneficio para ambas? Vemos en la otra escena, en el paraíso las dos, la que le ayudó a llegar a otra, y por supuesto la misma hermana también pudo llegar a obtener ese hermoso privilegio de vivir para siempre, junto a la persona a quien ayudó. Veamos el subtítulo: Disfrutemos explorando la palabra de Dios. Párrafo 15. De acuerdo con Salmo 1:2, ¿qué nos hará felices? El texto habla de disfrutar con la ley de Jehová y leerla día y noche y meditar en ella. Un traductor bíblico explica que a quien lee la Biblia debería gustarle tanto los consejos de Dios que los busque, los aprenda y se quede pensando en ellos. Eso es meditar. Por esa razón nosotros queremos disfrutar de explorar lo que la Biblia contiene en todas sus dimensiones, como decía el texto de Efesios. Párrafo 16, que examinaremos en el siguiente artículo. Se analizará un tema muy profundo sobre el gran templo espiritual de Jehová que Pablo describió en su carta a los cristianos hebreos. Así que será muy interesante. Si usted ya lo ha hojeado, tiene muy buenos puntos. Ahora las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cuál será el resultado final cuando Jehová cumpla su propósito? Él conseguirá que todos los seres inteligentes, tanto en el cielo como en la tierra, formen una familia unida y que todos reconozcan lealmente su autoridad como soberano. La siguiente pregunta, ¿qué nos revela la Biblia sobre el futuro? Nos habla del grito de paz y seguridad, que será el inicio de la gran tribulación. Habrán fenómenos naturales. Jesús juzgará a todas las personas y separará a las ovejas. Vendrá el ataque de Gog de la tierra de Magog contra el pueblo de Dios. Se reunirá a los ungidos en el cielo y junto a Cristo y sus ejércitos celestiales combatirán en la guerra de Armagedón. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos levantar la mirada a los cielos? Examinando la parte celestial de la organización de Jehová mediante el estudio de profecías que contengan información importante sobre ella, como la que contiene el libro de Ezequiel. Como hemos visto,
16 párrafos, aparentemente poca información, pero hay mucho material para revisar. Y esto es lo que nos corresponde ver en nuestra reunión de diciembre 25 al 31. Esperamos disfrutar de nuestra reunión y poder participar con comentarios. Recordamos el tema: exploremos la palabra de Dios en todas sus dimensiones. Este es el estudio número 44. Así que queremos disfrutar de la reunión y, por supuesto, prestar atención también a los comentarios de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.